Nosotros vamos a conversar con uno de nuestros invitados que nos acompaña en nuestra mesa que acostumbramos a analizar todas las mañanas. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias por estar en UCI Noticias. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, ¿y qué le parece la canasta navideña? Bueno. Un gesto. Sí, yo haría que las canastas lleguen a todos los pobres, que son los que verdaderamente necesitan. Lo que más canasta, necesitan, ¿no? Canasta. Sí, pues esto no pasa de un gesto, un poco tardío además, ¿no? Porque no creo que ya consigan nada. La gente dirá, bueno, pues... Sí, vamos a ver. Bueno, el tema sin duda que nos convoca y que ha venido tratándose a lo largo de esta semana, particularmente es el pedido de asilo del expresidente García. Y se ha especulado mucho, ¿no? Si es un asilo ya cantado, asegurado, o que si hay la posibilidad de que no se lo den. Yo creo que estamos en el terreno de la especulación. Sí, y la especulación es natural, porque el asilo es un derecho del Estado que lo concede, o sea, en este caso Uruguay. Entonces, todo lo que se haga, todo lo que se diga, finalmente será interpretado, valorado subjetivamente por Uruguay. Cuando se dice que el asilo tiene un alto contenido político, está justamente en la decisión uruguaya, y tiene un alto contenido jurídico en la obligación del Estado persecutor. Yo he dicho que el Perú no es persecutor de nada, porque no hay ningún elemento que diga que García sea un perseguidor político, pero en la dinámica de la doctrina del derecho de asilo, el Estado persecutor tiene más bien un compromiso obligacional, un acto obligacional de acatar. De acatar en el sentido de, si le conceden asilo a García, hay que entregar el salvoconducto, que de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Caracas del año 54, dice que es una exigencia. Las exigencias suponen para el Estado la obligación de entregarlo. Ya, entonces vayamos por partes. Primero, tiene un contenido jurídico en el sentido de que se tiene que estudiar lo que se va a presentar desde el Perú, pero que también tiene un alto contenido político, puesto que la decisión recae de manera soberana Totalmente por soberana. parte del Ejecutivo de... Ahora, conociendo que estábamos a puertas de una elección general en Uruguay, ¿podría demandarse esperar a tener a que haya un nuevo mandatario en este país? No, yo más bien creo, Reinaldo, que como es un gobierno de salida, seguramente que su impresión sobre el asilo es distinta a un gobierno que comienza. Los gobiernos cuando comienzan tienen muchas presiones y van midiendo si les conviene o no tener 4 o 5 años durante el mandato la carga de un asilado. En cambio, aquí es un gobierno de salida, entonces puede tomar la decisión de conceder el asilo y dejar que el que venga soporte la carga de lo que eso significa. Por eso mismo, habría que demandar, que esperen más bien que haya un nuevo gobierno, porque si no le dejan la papa caliente, ¿no? Es una cosa muy fácil. Demandar en el sentido de exigir, ¿no? Que haya una voz política quizás al interior del Uruguay, de que el presidente saliente espere un nuevo gobierno. Reinaldo, en la doctrina del derecho político y del asilo, uno cuando ingresa a una misión debe merecer o no el asilo. No es que hay un compadre espera. Nosotros no vamos a ver a García Pérez año y medio, 2 años, esperando la decisión si va a tener o no el asilo. La naturaleza del asilo es perentorio, urgente, así lo dice la Convención del año 54. Y yo más bien creo que eso, aunado a las, digamos, importantes amicalidades que tienen García con Tabaré Vázquez, por más que la vicepresidenta diga que esto no es un tema de amigos, al final juega mucho. ¿Por qué? Porque en el criterio político que estamos valorando, que estamos diciendo, entra un ensanchamiento de subjetividades que toda queda en manos de Uruguay. Ahora, antes de entrar a la obligatoriedad o no que tiene el presidente Vizcarra, el gobierno peruano, de otorgar el salvoconducto, aunque ya un periódico de hoy hacía mención de que el presidente ha dicho que no, que lo está dejando en veremos, no sé si para sintonizar con la demanda popular, pero antes de entrar a ese terreno, analicemos el pedido del presidente García.
ya nos decía que no considera que haya persecución política. ¿Cuáles son esos Lo que pasa es que argumentos para...? Lo que pasa es que la persecución política en el derecho de asilo significa que haya un acto coactivo, policíaco del Estado, buscando detener al perseguido. O sea, el perseguido tiene que sentir que lo están justamente buscando. García tenía impedimento de salida del país, no de orden de detención. Ese ánimos persecutorio no existe. Entonces, si no hay ánimos persecutorios, ¿para qué se mete una embajada? O sea, esto es fundamental. Y ese ánimos persecutorio se materializa, según la doctrina del derecho de asilo, justamente una acción policíaca. Si mañana le deniegan el asilo a García Pérez en la embajada de Uruguay, él va a salir caminando porque no hay nadie que no hay ninguna pedido de detención. No hay nada. Claro. Y es policíaco. O sea, si hay medidas judiciales, las medidas judiciales nunca son persecuciones políticas. No. De manera que creo que está en la subjetividad de Alan García creer que lo están persiguiendo cuando nadie lo persigue. ¿Te das cuenta? Ahora, el caso de Aya de la Torre es un caso que se estudia. Todos los estudiantes del derecho tienen que ver el caso de Aya de la Torre. Yo he considerado personalmente infame la comparación, ¿no? No sé, Yo también. Son dos cosas distintas. Primero, el contexto de Aya de la Torre era una dictadura militar como fue la de Manuel Odría. Aquí estamos frente a una democracia plena. En el contexto de Aya de la Torre era un político que en esos momentos el APRA, 10 años atrás, los tipos de Sánchez Serra, los tipos de Benavides, el APRA era casi un grupo terrorista, eran perseguidos, andaban de manera clandestina y buscaban a Aya de la Torre a quien el gobierno le había imputado el delito de rebelión militar, cuando ni siquiera era un militar, le estaban imputando ese delito. Entonces él, bajo esa premisa, es que Aya de la Torre ingresa en la embajada de Colombia. Entonces sí había acto persecutorio. Claro. Aquí no hay ningún ánimo de acto persecutorio. Que incluso atentaba contra la vida de Aya de la Torre. Lógico. Claro. Entonces, tanto no hay ánimos persecutorios que García viene a Lima. Alguien que siente el ánimo persecutorio, ¿cómo va a venir al Perú? O sea, esto es un razonamiento lógico. Pero sin embargo, y aquí viene la segunda parte, porque está conectada, Reinaldo. Si no hay ánimos persecutorios y García ingresa en una embajada y convence al gobierno de Montevideo que sí hay un acto de persecución política, la convención dice que se respetará lo que diga el Estado asilante, lo que diga Uruguay. Si para Uruguay hay acto persecutorio, nos quedamos en stand-by, porque lo que diga Uruguay se debe respetar. Esa es la naturaleza del asilo y esas son las reglas de los tratados a los que el Perú se ha sometido en el año 62, cuando para el Perú ya es vigente. Ahora, entonces, ¿cómo podemos leer las últimas declaraciones del presidente Vizcarra, que prácticamente dice que te estarían veremos? Yo no puedo leerlas de otra manera. Yo creo que el presidente Vizcarra está actuando con prudencia, está haciendo un énfasis a la separación de poderes, al principio del Estado de Derecho como corresponde, y yo no he visto más en el presidente sobre rebeldía a un tratado, etcétera. No he visto nada de eso. Yo creo que... O sea, lo que tendríamos que esperar es que el presidente entregue el salvoconducto en el caso que el gobierno uruguayo, a pesar de todas las... Eso es lo que corresponde al derecho internacional. Y yo soy profesor de derecho internacional, yo no puedo decir las cosas que no son. De manera que distinta puede ser la posición política como la tuvo en su momento Manuel Odría, con sus consecuencias. Entonces ahí hay que hacer una valoración. ¿Quién hace esa valoración? Evidentemente el gobierno de turno. Lo que corresponde es que esa valoración se pegue al Tratado de 1954. Vamos a irnos a una pausa muy breve, porque al regresar vamos a seguir conversando con Rodríguez Macay, pero también se une a nosotros el internacionalista José Tello para ver y tener otras perspectivas de este tema que estamos tratando. Volvemos. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo.
Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. ¿Es o se hace? Donald Trump volvió a poner en duda el cambio climático por la ola de frío que azotará dicho país el Día de Acción de Gracias con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Matadero en República Checa. La policía de Praga, en República Checa, descubrió una granja donde mataban y descuartizaban tigres, leones y pumas con la finalidad de traficar con sus partes. Caso Odebrecht en Panamá. Arrestan a 2 hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Los 2 hijos del expresidente están procesados por el caso Odebrecht. Violencia y heridos en Venezuela. Policías de Nicolás Maduro reprimen protestas de universitarios en contra de crisis venezolana. Una estudiante y un funcionario resultaron heridos. No saben lo que se pierden. Exhiben un cuy al horno en el Museo de la Comida Asquerosa en Suecia. La exposición también da a conocer otras recetas inauditas para muchas personas. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Muy bien, amigos, estamos de regreso y seguimos conversando con nuestros invitados. Ahora sí lo voy a decir bien: el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay y el analista político y expertos en temas electorales José Tello. Muchas gracias por venirse a esta mesa de análisis. Bueno, y estábamos nos habíamos quedado en el asunto de la obligatoriedad que tiene el gobierno peruano, en el caso hipotético, y muy probable, por cierto, ¿no?, de que el gobierno uruguayo le otorgue el asilo político al expresidente García. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, el presidente está obligado a otorgarlo. Claro, es que solamente hay que leer el artículo 9 de la Convención del 54 y no hay nada más que hacer. Dice que, no obstante que hace en un párrafo anterior, que no hay concesión, no se otorga asilo político a quienes tengan imputaciones objetivas, carácter delictivo, pero luego dice, al final se respetará lo que diga el Estado asilante. Ahora, todo este tipo de decisiones, difíciles por cierto, tienen un costo político, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos leer en la posición en que se encuentra el presidente Vizcarra, políticamente hablando, al interior del país, ¿no?, en función a la decisión que vaya a tomar? Lo mejor que puede hacer el presidente Vizcarra es cumplir con lo que manda el tratado, la Convención de Ginebra del 54 y dejarlo salir al presidente García si es que le otorgan el asilo en Uruguay. Porque será una decisión impopular, ¿no?, y que va a generar seguramente las impopular. críticas. Lo que ocurre es que un estadista no puede estar gobernando en base a encuestas sobre lo que es popular o no, tiene que cumplir tratados internacionales. Entonces se tiene que ir... Ahora, yo tengo la impresión, perdón la interrupción, que el presidente Vizcarra está muy atento a lo que dice la gente. Sí, pero es que eso está mal, porque, eso está reitero, mal. O sea... No se puede gobernar así. Claro, por eso, por ejemplo, la propia Constitución prevé, y me voy a salir un poquito del tema, que hay ciertas cosas, por ejemplo, que no pueden ser materia de iniciativa legislativa popular. Temas que tengan que ver con presupuesto, con derechos humanos, temas que tengan que ver con tributos, evidentemente porque la población, justamente el sistema de democracia representativa que tenemos, es para que ese tipo de cosas, lo que es el Estado y su función como tal, se puedan dar sin que esto caiga pues, en un asambleísmo y un degenere total. Nosotros también no somos una sociedad que esté muy acostumbrada a procesos como el referéndum. No somos, digamos, como la sociedad suiza,
donde esto es algo muy común, la consulta popular, y podemos dar muchos más casos, pero el detalle concreto está en que, si bien es impopular, para el presidente Vizcarra quizás el tomar una decisión, él tiene que cumplir con un tratado internacional, tiene que dejarlo salir a Alan García, si es que el gobierno uruguayo le da en el uso de su soberanía, le da el asilo a García. Ahora, ¿qué ocurre? Ayudaría bastante que García en realidad se vaya del país, porque es peor tenerlo, digamos, en una embajada en una situación como que en el limbo, y la verdad no necesitamos más distractivos en este país, hay que ponernos a trabajar empezando el siguiente año. Hemos pasado un 2016, un 2017 y un 2018 en crisis política. Hemos tenido una elección de autoridades regionales y locales opacada por una crisis política. Hoy en día la crisis política ha llevado a que los procesos jurisdiccionales se politicen, los jueces y fiscales pierdan formas. Entonces, una situación más con un Alan García en la casa del embajador, quedándose ahí durante un largo tiempo indefinido, es una situación muy complicada, y además sí podría generar también un rechazo internacional a la posición peruana. Creo que eso sería contraproducente para la imagen del país. Se vería pésimo. Mantener al presidente en la embajada y no otorgarle. Pero claro, mira, a ver, primero lo que acaba de decir José, ¿no? Le fue muy mal a Odría tenerlo a Ángel Torres los 5 años de su mandato. No fue mandato, de su gobierno. Toda la agenda nacional estuvo en función de Ángel Torres, no pudo hacer nada. Mira lo que hizo Fujimori. Fujimori, cuando García Pérez lo estaban buscando, etcétera, terminó dándole salvoconducto y chao. Y hizo lo que él quería como gobierno. Tener al líder político de la oposición más importante dentro del país para que le haga la agenda nacional es una piedra en el zapato. Esto es muy importante. El segundo punto, que tiene que ver con la connotación de lo que produce una situación como esta, tiene un impacto internacional. Yo estoy mirando en estos momentos a Luis Almagro, que es uruguayo, que ha sido canciller, que puede liderar una circunstancia que mira el Perú de otra manera. Este es un gobierno democrático, pero un gobierno democrático que mañana más tarde, imaginemos, elucubremos, el presidente quiere cerrar el Congreso constitucionalmente, cierra el Congreso constitucionalmente, no sale García de la embajada, van a el cliché político poner que ya hay una dictadura en democracia. Cuidado con eso. Queremos entrar al OECD, queremos seguir con los tratados de libre comercio. ¿Cómo nos puede mirar el mundo cuando internacionalmente se aprecia que no hay cumplimiento de reglas internacionales? Entonces, no es pues un asunto solamente de valorar la situación a partir de encuestas o qué es lo que me conviene o le conviene a la gente. Aquí hay que adoptar posiciones de Estado, la normalidad y la responsabilidad de un país como el Perú debe estar a esa altura. Ahora, se han escuchado voces que han reprochado la acción de García por cuanto ha puesto sus intereses personales por encima de los intereses del país, porque ahora el país está siendo visto de otra manera y cuestionado en el mundo entero. ¿Cuál es su lectura? Es patético, discúlpame el término, pero es patética la posición de un expresidente, una persona que llegó 2 veces al gobierno, que es considerado o que fue considerado como el líder político, digamos, o el político más brillante de una generación. El reconocimiento de García como tal es internacional, en el mundo entero. Nunca voy a recorrer la frase, o sea, nunca voy a, olvidar, digo lo contrario, olvidar la frase del rey de España, cuando frente a Hugo Chávez le dijo que no tenía quizás la retórica ni además el expertise de García. O sea, para que te reconozca el rey de España de esa manera. Es terrible de que esté en una situación de este tipo. Es terrible, pero es real. Quizás se está tratando equivocadamente de emular lo que ocurrió en los 90, pero la situación es muy diferente. Ahí sí era un perseguido, ahí sí era un perseguido político. ¿Le teme tanto a las rejas? Teniendo, su padre
purgó 5 años en el Frontón, ¿no? Que era una prisión inhumana, injustamente, por defender sus ideales, porque este hombre nunca... Lo que pasa es que el APRA... ¿A qué le teme Alan mítica, García? El APRA, esa APRA con la mística, digamos, con la pasión con la que nace ese partido, por decirlo de alguna manera, y hablo desde una perspectiva desde un punto de vista muy subjetivo, porque fuera lo ideológico, que es uno de los partidos que da origen a la socialdemocracia en el mundo como tendencia doctrinaria mundial, universal, el APRA nace con un sentimiento muy propio, muy cerrado, muy... Una mística. Claro, o sea, y es algo que, por ejemplo, hacía que ellos con convicción vayan a la cárcel, porque sentían de que era más que todo una posición digamos, de afirmación de sus ideales, y aparte luchar contra un sistema respecto al cual discrepaban y no creían. O líderes de momento que estaban ahí, que obviamente los perseguían, y era tremendo, hay mártires y todo. Claro. Pero esa APRA no es definitivamente la APRA de García, por más que trate de llevar el tema que el partido histórico, la lucha y todo ello, no, porque acá sí vemos una persona, como tú la señalas hace un rato, que le está corriendo a las rejas, tal cual, o sea, le está corriendo a las rejas y tiene rabo de paja. Tiene rabo de paja y está temeroso de lo que pueda ocurrir. Entonces, lamentablemente, creo que, como te digo, es un triste final, porque se puede ver de esa manera para un líder político pues, que ha sido el más brillante de su generación, y además la persona que ha llegado 2 veces a la presidencia de la República con voto popular. Así es, nos vamos hasta la residencia del embajador uruguayo. Ahí está nuestra compañera Tiffany Tipiani. Vamos a ver qué nos tiene. Tiffany, bienvenida. Ahí, ¿me escuchas, Tiffany? Buenos días, Reinaldo. ¿Me escuchan por allá en estudios? Ahora sí te escuchamos bien. Cuéntanos. Así es, nos encontramos a las afueras de la residencia del embajador de Uruguay, donde permanece el expresidente Alan García por quinto día consecutivo, luego de haber solicitado el asilo político al gobierno uruguayo. Esta solicitud que el exmandatario había realizado fue horas antes de que el juez ordenara el impedimento de salida del país por 36 meses a Alan García. Podemos observar que a estas horas de la mañana se encuentra el ambiente más tranquilo. En la calle General Pezet se ha cerrado el tramo, un solo tramo, que es la cuadra 2, donde se encuentra la residencia del embajador. Hay presencia policial, también se apersonó hace unos días el jefe de la región policial de Lima, Gastón Rodríguez. También hay presencia de la prensa nacional e internacional que están llegando a estas horas de la mañana. Cabe resaltar que durante toda esta semana, Reinaldo, llegaron hasta la residencia sus hijos de Alan García para visitarlo, y también el ex ministro del gobierno aprista Luis Alba Castro, quien lamentablemente fue agredido por los manifestantes. Cabe resaltar, Reinaldo, que durante esta semana han estado viniendo grupos de manifestantes y simpatizantes del APRA para dar su apoyo, y en otros el rechazo de esta solicitud de asilo que ha pedido el expresidente Alan García. El miércoles por la tarde, Reinaldo, el embajador de Uruguay, Carlos Barros, llegó hasta la Cancillería peruana para recibir la documentación relacionada a la situación de Alan García. Recordemos que el exmandatario es investigado por haber recibido presuntamente $100.000 de la Caja 2 de Odebrecht por una conferencia en Brasil. Hace unos minutos nada más que llegamos a la residencia, acaba de salir en un auto color plomo oscuro al embajador de Uruguay. Le preguntamos si es que había una respuesta por parte del gobierno de Uruguay y nos señaló con la mano un no, como si fuera un no. Eso fue la respuesta del embajador, que ya salió de su residencia hace unos minutos. Esta es la información que tenemos para UCI Noticias, Reinaldo. Muchas gracias, Tiffany. Volvemos contigo en cualquier momento. Bueno, muchos, o incluso hombres del derecho, tienen la impresión, y así lo han planteado, de que en estos procesos que se han venido desarrollando, ha habido un exceso en el uso de la pena privativa de la libertad. Y de alguna manera se puede corroborar en el hecho de que, por ejemplo, los señores Humala, después de 8 meses presos, una instancia mayor, ¿no?, les haya permitido recobrar la libertad. Incluso también se especula que en el caso de la señora Fujimori no se van a cumplir los 3 años.
¿Esto es así? Sí, Desde su... yo estoy completamente de acuerdo. Lo cual no significa que haya una No. persecución política. Primero, para deslindar. Primero, yo creo que los jueces y los fiscales, a quienes he tenido oportunidad de dictarles estas clases, porque soy profesor de Derecho, ¿no? Hacen un abuso de la naturaleza, de la calidad que tiene un juez justamente para tomar estas decisiones de ordenar detenciones preliminares o detenciones preventivas. El objeto central siempre debe ser la investigación y el juzgamiento, no la carcelería. La carcelería siempre debe ser, en el espíritu de un proceso, la excepción, no la regla. O sea, y en ningún caso, porque no haya carcelería, se está obviando el principio de inocencia, presunción de inocencia que la persona tiene. De manera que yo creo más bien que deberíamos volver a una práctica racional, con criterio jurisdiccional, para que los jueces pues tomen en cuenta y valoren, salvo situaciones excepcionales, donde realmente exista una excepción para detener, esposar, ponerle en marrocas, qué sé yo, a una persona. Los procesos en países realmente con madurez jurídica no llegan a las circunstancias que estamos viendo. Eso sí tengo que decirlo con la seriedad. Ahora, ¿esto descalifica particularmente al juez Domingo Pérez, al juez Carvalho? No, yo no quiero calificar o descalificar. Tú me haces una pregunta y yo te respondo cómo veo, cómo debe ser. Cada juez está interpretando, está mirando las cosas desde sus puntos de vista. Yo he dicho públicamente en los periódicos, en mis columnas, etcétera, que nos falta a los abogados en general, ¿ya? El paquete completo del abogado, volver a la verdadera formación doctrinaria. Ya son abogados de separatas, no leen nada o leen muy poco, y ahí está el problema. No conocen lo que dicen los publicistas, no entran a la profundidad, no investigan. Entonces creemos que el derecho, por ejemplo, algunos creen que el derecho adjetivo, el derecho procesal, es más importante que el sustantivo. No he dicho que sea más importante o que el sustantivo lo sea respecto del adjetivo. Lo importante es que cada derecho en el derecho tiene que cumplir un objeto, una razón de ser. Entonces, hay que ajustar más las piezas en la formación del abogado. Yo he sido decano en una facultad de Derecho 7 años y hemos visto este tema. Estamos viendo jueces y fiscales que están surgiendo y están saliendo creyendo que son super jueces, super fiscales, te lo digo en general, cuando más acusan o cuando más encarcelan a la gente. Así no es, eso no es el derecho. Ahora, sin embargo, estas son las razones que aducen para decir que, que no hay justicia en el Perú. Lo dijo el hijo del presidente García, que también es abogado, ¿no? Está equivocado. Lo que ocurre es que en el Perú se manejan procesos judiciales y tienen tiempos judiciales y hablando claro, tanto la investigación fiscal como la investigación, o mejor dicho ya la instancia judicial, tienen un tratamiento y una serie de protocolos que hay que seguir. Por ejemplo, acá hemos conversado anteriormente cuando se decía de que estaba muy lento este tema de lavajato. El caso en sí, cómo se está tratando, mencioné en aquella ocasión de que los tiempos judiciales son diferentes a los tiempos políticos. Y efectivamente, pues la investigación fiscal, lo que se está ya llevando adelante ante el Poder Judicial, es algo que va en cuerda separada. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Sí lo hay. El juez Carguancho quiere trascender quizás como el juez más canero de la historia, es un tema de él, pero de que, por ejemplo, en el caso Fujimori sustentó mejor a razón de la enmendada de plana que le dio el Tribunal Constitucional en el caso Humala Heredia, lo hizo mejor. Igual, siempre vamos a la lógica de dar la prisión preventiva y eso no puede convertirse en la regla general. Lo que era la excepción ahora ya es una regla. Entonces es complicado. Ahora, también hay que verlo de otra forma. Los imputados son políticos y de trayectoria y de peso, que pueden influir en la investigación, si lo pueden hacer. De que se podría justificar desde esa óptica la prisión preventiva, sí. Ahí viene el detalle, percepción ciudadana. La gente cree que la prisión preventiva pues ahora es algo ya generalizado, pero es quizás por la connotación de los propios personajes que digamos están ahí. Reitero, excesos han habido. Humala Heredia fue un exceso, por eso que el TC bien hizo enmendar la plana. Fujimori estuvo más justificado. Lo de García
que no se ha dado un pedido de prisión preventiva. Bueno, si le niegan ahora la posibilidad del asilo, creo que ya podría venir más bien un pedido de prisión preventiva. Ese es un tema para discutir todavía. Estamos difiriendo, pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que la política ha influido o ya está entrando, o digamos, en lo que debería ser la imparcialidad propia de los jueces y fiscales. Los magistrados, porque así se les denomina a ellos, son personas que no tienen que entrar o sea, no tienen que ir con los vaivenes políticos. Vemos, por ejemplo, fiscales que responden a sus superiores dentro del Ministerio Público, superiores o fiscal de la Nación, incluso respondiéndole a un fiscal de menor rango. Vemos situaciones de ese tipo, idas y vueltas. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, estamos en un problema que se evidencia de falta de institucionalidad y que sin duda pues nos hace reflexionar un poco sobre lo que podríamos hacer quizás como sociedad. Es mejorar, darle más fuerza al tema de la institucionalidad. Tenemos instituciones que definitivamente pues desde el inicio de la República no han llegado a consolidar como tal, o sea, no tienen esa fortaleza que deberían tener. Y es más, si vamos a los propios partidos políticos, tenemos líderes de partidos políticos, pero no visualizamos a los partidos. Claro, sin embargo, lo que ha generado esta situación es una percepción de que la justicia por fin está funcionando. Está mal. ¿No? Pero es la percepción que la gente tiene. Por fin está funcionando y está tocando a todos, a los que antes no, a los intocables. Claro, lo que pasa es que, claro, pero en realidad, por ejemplo, ¿por qué se da la prisión preventiva? ¿Realmente está sustentada? Yo creo que sí, en algunos casos está sustentada. Por ejemplo, lo que ocurrió con Félix Moreno, con Keiko Fujimori, está sustentada. En el caso de Humala Heredia, no. Pero vamos, o sea, a que ahora, personaje importante que llega, ya todo el mundo dice, tiene que darle prisión preventiva. Y si colocan a Carguancho, bueno, Carguancho creo que lo van a hacer... No. Bueno, yo sigo lo de multitudes, pero de todas maneras hay que tener un poco de cuidado con eso. Claro. Ahora, Alan García en el Perú, o Alan García asilado, el proceso continúa, el proceso de investigación que se le sigue. No. Es decir, pueden continuar y se pueden hacer circunstancias, ninguna de ellas va a poder impactar al asilo. Claro. El asilo... pero sigue corriendo la investigación. Puede correr la con investigación, ausencia de Alan pero García. no lo va a hacer nada y por tanto se vuelve indemne, porque García Pérez, por ejemplo, llega a Uruguay, de Uruguay se va a París y tiene el asilo. No se le puede buscar extradición porque está investido de la inmunidad del asilo. Entonces todo lo que haya como proceso jurisdiccional en realidad se vuelve indemne frente a la visión pétrea que tiene la calidad del asilo. Por eso es que se vuelve subsecuente y relevante en tanto y en cuanto prevalezca la naturaleza de acto persecutor, ahora sí, de carácter político, que yo no creo que lo haya, pero no lo hay. Es la visión de Uruguay. ¿No? O sea, si Uruguay cree eso, ¿qué podría hacer? Claro, y disculpen la pregunta, pero hay que hacerla para que toda la gente tenga la información completa. ¿Hay caducidad del asilo? No. ¿Hasta cuándo Sí, es el asilo? ¿Es permanente? No. Claro, el asilo, primero que no tiene carácter perpetuo. Más bien el asilo tiene carácter perentorio, urgente, inmediato y además temporal. Durará el tiempo que la persona lo merezca, porque como es político también los gobiernos cambian y pueden cambiar de perspectiva. Eso quería preguntar, porque hay hay elecciones ahorita en Uruguay. Sí, claro. Ya, le dan el asilo al presidente García. ¿Qué puede pasar con el nuevo presidente? Bueno, ¿Puede dar marcha atrás? Pero claro, porque puede haber la percepción de que el asilado en realidad no lo era. Entonces pueden cambiar las circunstancias. Claro, no hay actos de devolución. O sea, no lo va a entregar la justicia peruana, por eso está prohibido. Pero buscará otra opción donde asilar, donde asilarse. Esas son las reglas del derecho de asilo, que son garantistas y son protectores. Pero así pasó con Aya de la Torre. Los 5 años que se le pasó a la embajada, tuvo que esperar que venga el contexto democrático del gobierno de Manuel Pedro Ugarteche para poder volver al Perú. Claro. Y todo cambió. El mismo Alan García, ¿no? Claro. Ahora, volvió por decisión propia. Volvió de eso, pero ya otros contextos. Otro contexto, claro. Sus casos estaban prescritos y todo lo demás. ¿No? Así es. Entonces, yo creo que lo que quedaría en la mente de los peruanos, me parece que a García no le interesa, es que esta fue una estrategia de fuga. Sí.
fue una estrategia de FEIA. Sí, porque él está eludiendo la justicia peruana. Y lo peor de todo es que, y por eso ratifico lo que dije al inicio, quizás es un adjetivo fuerte y es una opinión muy personal, pero es una posición muy patética, porque él dice una cosa de que él está en su país, que ama su país y que va a afrontar acá sus procesos, sin embargo está pidiendo un asilo en cuestión de horas. Y eso es patético, porque si hay una percepción nefasta que puede tener la población de cualquier político, es el que es incoherente entre lo que dice, en lo que es su retórica y lo que en realidad hace. Por eso la fama siempre es mentiroso de los políticos, que hace mucho daño al sistema, porque la gente no cree en ellos, están muy desprestigiados. Ahora, por ejemplo, uno agarra y dice, quiero hacer política, la gente dice, quieres llenarte los bolsillos, quieres mentirnos, quieres agarrarnos de tontos. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa agresividad de la población, evidentemente pues actitudes como la de un exmandatario que por su condición no es cualquiera, no es cualquiera de nosotros que no hemos llegado a tener esa investidura. Es una persona que durante 2 periodos, durante 10 años, ha representado al país. Es una persona que ha ganado democráticamente elecciones y no puede estar en este tipo de situación. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente tenemos una población con bajo nivel de educación cívica, con bajo nivel de entendimiento de lo que es la participación política. Una cultura política bastante... Muy pobre. Y eso es un tema de política de Estado. No hay una política de Estado de realmente preparar a los educandos para que salgan a ser ciudadanos y puedan efectivizar los derechos que tienen por ley. Lo desconocen. Es más, tú pregúntale a alguien en la calle de 20 y tantos años y te va a decir, deberían sacar, ¿qué debería hacer para luchar contra la corrupción? Deberían darse leyes para que transparenten. Y esas leyes existen hace más de 20 años. Pero hay un detalle, mira, para cerrar la idea. Con esa situación en la población, ya, lo único que tenemos es a la larga, ya, una caja de resonancia, mensajes negativos como los que da García con este tipo de actitudes, que sin duda desacreditan más todavía el sistema democrático. Y sí hay que tener mucho cuidado en que pueda venir una tendencia, no necesariamente de izquierda, pero una tendencia radical de derecha, que podría ser el caso. ¿Ya? En el país ahorita debemos ser bastante cautos. Por eso lo que decía también, y quiero con eso ya cerrar, el presidente Vizcarra tiene que dejar que García se vaya. Y el siguiente año, en democracia, tiene que conversar con el Poder Legislativo, porque va a necesitar que estas reformas que pasen, si pasan las 4, genial, pero si no pasan... No hemos tenido oportunidad de hablar de eso, lo haremos en otro momento. Va a tener igual que consensuar con el Parlamento, y va a tener que ponerse a gobernar, porque hay agenda rezagada, como la reconstrucción del... Muchas gracias. Los últimos 30 segundos, por favor, de reflexión final. No, yo aspiro y espero que por la naturaleza de nuestra vida nacional nos preocupemos más y mejor por la verdadera agenda del país, ¿no? Miremos el bicentenario, pero crecimiento y desarrollo, que estos temas judiciales, asilo, etcétera, que son muy importantes, no sean la agenda del país. Esto es muy importante. Muy importante. Y bueno, y eso también nos toca a nosotros como medios de comunicación, y por eso vamos a volver con esos temas, con los temas que también a usted debe interesarlos. ¿Cómo está avanzando el Perú? ¿Cómo está avanzando el Perú en temas de salud? Particularmente sobre eso vamos a conversar después de la pausa. Volvemos.